Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Nos gozamos grandemente de poder verles nuevamente, de poder estar con ustedes a través de este programa, su programa cibernético Cristo la Luz del Mundo. Hoy no estamos en la parte de abajo del templo, estamos en la parte de arriba, el segundo piso, ya que, como les dije anteriormente, están remodelando la parte de abajo del templo y no podemos en el día de hoy hacer la transmisión desde abajo. Estamos aquí en este cuarto. Ese fondo que ven ahí detrás, pues una de las paredes del cuarto, no podemos utilizar otro lugar. Pero escogimos este espacio para poder estar con ustedes y poder llevarles la segunda parte de este estudio, la unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Recuérdense, esta es la parte 2 de este estudio. Y siempre les he dicho que siempre tiene que buscar el fundamento para que usted lo pueda entender. Tiene que buscar el fundamento. Sin el fundamento no puede entender realmente los estudios bíblicos. Y recuérdense que también siempre les he dicho que las escrituras o la Biblia comienzan con un fundamento. El libro de Génesis. Génesis quiere decir de la palabra Bereshit, principio o comienzo, palabra hebrea. Las escrituras tienen un comienzo, tienen un principio, un fundamento. Y también los estudios bíblicos tienen que tener su fundamento, tienen que tener su principio. Y siempre les he aconsejado que vayan al principio para que puedan entenderlo. Bendito sea el Señor. Le invitamos para que en esta noche esté con nosotros hasta el final. Y también le invitamos para que comparta el estudio con sus contactos, con sus familiares, con sus amigos. Aquí en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en el mundo. Lo puede hacer ya que donde quiera que haya internet, se pueden conectar y pueden ver los programas. Así que en esta noche, inmediatamente llame a sus vecinos, sus familiares, sus amigos, sus parientes. Indíqueles que ya el programa cibernético Cristo la Luz del Mundo ha comenzado ya. Saludamos en esta noche a nuestra hermana Allí Domenech. Nos dice por aquí buenas noches, bendecido, Dios te bendiga Allí. Me indica si está escuchando el audio, no lo podemos monitorear en esta noche. Estamos usando el teléfono y estamos usando también un micrófono directamente al teléfono y no lo podemos monitorear en estos momentos. Me indica si está escuchando el audio bien allá donde usted está en esta noche. Alabado sea el Señor. Y vamos al final del programa. Vamos a estar, dice que se oye muy bien, gracias. Por aquí está también ya mi esposa, ya entró también al programa, está monitoreando el programa. Y recuérdese que al final del programa estaremos orando por los enfermos, por las peticiones, por los problemas, las necesidades. Estaremos al final del programa. Así que tempranito, escriba ahí en el chat su problema, su necesidad, por lo que usted quiere que oremos en esta noche. Y nosotros al final estaremos intercediendo por usted ante nuestro Padre Celestial. Tenemos el brillo aquí de la computadora, no lo podemos eliminar. Nos gustaría eliminar ese brillo que sale en estos lentes, pero no lo podemos hacer. Bendito Dios. También tenemos por aquí la hermana Fátima Rodríguez, Dios te bendiga. También nuestra hermana Sonia Domenech. Dice también Fátima, Dios le bendiga. Se escucha perfectamente bien, qué bueno. Por aquí Sonia dice buenas noches, gracias a Dios por permitirnos reunirnos para oír la palabra de Dios. La gracia también le doy yo al Señor por tenerlos a ustedes
como hermanos que están en sintonía con estos estudios bíblicos. Recuérdese, hoy continuamos con el estudio bíblico, la unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Yo les invito a que usted busque las escrituras, la Biblia. Las escrituras son la palabra, son la voluntad de Dios escrita en este libro llamado la Biblia o las escrituras. La voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra. Así que yo les invito a que busque las escrituras. Vamos a leer nuevamente en 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 10 en esta noche. Recuérdese, como le dije anteriormente, vamos a hablar sobre este capítulo hasta el versículo 31, pero vamos a leer solamente parte de él mismo. Bendito Dios. Está nuestra hermana Blanca Iris, nos dice por aquí, Dios le bendiga. Saludo hermano Carlos y Aida, saludo a nuestro hermano Francisco, su esposo allá, pastores en Puerto Rico. Saludamos desde acá, desde Patterson, New Jersey, iglesia que pastorea la hermana Norma Díaz, iglesia Verbo de Dios, junto a mi cuñado, el hermano Israel Alicea. Estamos aquí en Patterson todavía, no nos hemos ido. Nos queda una semana más y ya pronto estaremos en Puerto Rico. Dice la palabra del Señor en esta noche de la siguiente manera. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Se había dicho anteriormente que el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del día de nuestro Señor Jesucristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. El día de Jehová es la segunda venida de Cristo visible. Y dice, fiel, oiga bien, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y después sigue diciendo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, oiga bien, aquí entra en la unidad, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. No estar todos juntos en un mismo lugar. Eso no es la unidad, es una unidad física. Oiga bien, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que quiere decir creyendo una misma cosa. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Dice la Escritura. Oiga bien, dice bien claro, cuando buscamos las Escrituras y leemos, mi amado hermano, encontramos en ese versículo 10, le suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Esa es la versión aramea, esta es la versión 1960, la versión aramea. Dice, fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y dice, le suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que sean maduros, no niños. Por eso que Pablo les dice, les llama más adelante niños espirituales. Sean maduros de una misma forma de creer, creyendo una misma cosa y de una misma manera de pensar. Oiga bien lo que dice las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien. Hablábamos el lunes pasado de los saludos iniciales que encontramos en esta carta. No vamos a hablar todo lo que hablamos anteriormente. Alabado sea el Señor. Porque ya eso lo hablamos anteriormente en el capítulo 1 de este estudio. Sí vamos a decir en esta noche que aquí encontramos en la introducción, en este capítulo 1, desde el versículo 1 al 9, encontramos una serie de problemas enumerados que ya los hablamos anteriormente, como problemas morales. Había un caso de incesto en el capítulo 5, pleitos judiciales, capítulo 6, verso 1 al 11, inmoralidad sexual, capítulo 6, verso 12 al 20, cuestiones sobre el matrimonio del capítulo 7, cuestión del sacrificio a los ídolos, de la comida que se ponía primero a los ídolos y luego se la comían, se la presentaban a los ídolos para que los ídolos, los dioses griegos los santificaran, entonces luego se lo comían. Eso sucedía en la iglesia de los Corintios. Tenemos también el capítulo 9, el lugar y la autoridad del apóstol, y también tenemos el capítulo 10, problemas en la iglesia de idolatría, la iglesia de los Corintios, una iglesia donde se manifestaban los dones, problemas de idolatría, actuación femenina, el desorden en la cena del Señor, que habíamos explicado sobre eso también, el sentido y el mal uso de los dones espirituales, y un tema doctrinal acerca de la resurrección, donde había una división, unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Bendito sea el Señor. Ahora encontramos los saludos iniciales, capítulo 1, verso 1 al 3, donde Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está hablando él, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice a los santificados, no los impíos, no los mundanos, sino los santificados en Cristo Jesús. Y cuando habla de santificados, son restaurados del pecado. Oiga bien, esa es la santificación. Cuando usted confiesa a Cristo como su Salvador personal, usted es justificado y usted es santificado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por su sangre somos nosotros perdonados y limpiados, santificados. Bendito sea el Señor. Dice, llamado ahora, son santificados, llamados a ser santos. Y santo significa separado para servir a Dios como instrumentos de justicia. Oiga bien, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Y dice, y gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos. Oiga bien, separados para servir a Dios. ¿Cómo? Como instrumento de justicia. Esa es la santificación que está hablando en este capítulo. No está hablando de otras cosas. Bendito sea el Señor. No está hablando de conceptos humanos. Oiga bien, ni de inventos humanos. Al mencionar su nombre, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo.
Y un apóstol, la palabra apóstol viene del griego apóstolos o apostelo, que lo único que significa es un mensajero. Nosotros somos mensajeros de Cristo. Oiga bien, cuando habla de apóstol no está hablando de un gobierno humano, como hablan los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy, con la teología del reino presente, dominio y restauración, donde ellos establecen que ellos son un gobierno en la iglesia, basándose en Efesios capítulo 2, verso 20. Aquí las escrituras no los presentan como gobierno, sino como mensajero. Eso es lo que significa ser apóstol. No es un gobernador de la iglesia. Bendito sea el Señor. Oiga bien, mensajero se presenta no como el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, sino que utiliza ahora el nombre Pablo, que significa pequeño. Pablo, nombre romano. Históricamente tenemos que ir para atrás en la historia, cuando un imperio conquistaba, o un pueblo, un rey conquistaba otro reino, tenían que aprender su lengua y todos los nombres cambiaban. Oiga bien, no son nombres espirituales, los nombres cambiaban de acuerdo a la raza, a la lengua. Bendito sea el Señor. No vamos a hablar sobre eso, pero está en las escrituras. El asunto de Misael, Azarías, Daniel, todos les cambiaron su nombre, inclusive mucho más atrás. Alabado sea el Señor. Oiga bien. Pero sobre todo se cuida de ratificar su autoridad como apóstol y el origen de dicha autoridad, que es Jesucristo, como mensajero, no como gobernador. Los temas tratados en la carta y el tono imperativo que exigían las circunstancias sí los reclamaban. Y en estos versículos nos muestra el lugar donde Pablo, el lugar de Pablo en relación con los corintios. Pablo como apóstol, número 1, había sido enviado a predicarles el evangelio. El evangelio, ¿qué es el evangelio? La buena noticia. ¿La buena noticia de qué? Usted busca en Lucas capítulo 1 y dice la buena noticia que ha nacido un Salvador en Belén. Un Salvador, el Salvador o el Mesías que venía a libertar a Israel de la esclavitud, no del imperio romano, sino de la esclavitud del pecado. Y evangelio es la buena noticia que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido, o sea, el ungido, que Jesús es el Salvador del mundo, que vino a esta tierra para sustituir al hombre perdido que iba camino al infierno por causa de su pecado, y que Jesucristo vino a esta tierra, nos sustituyó a nosotros en la cruz del Calvario, cargó en su cuerpo y en la cruz nuestros pecados, y a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y de su sangre derramada, entonces nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Esa es la buena noticia del evangelio. Número 2. Ahora enviado a ratificar el mensaje de Cristo. Lo hacía porque era la voluntad de Dios. Ahora, cuando Pablo recibió el llamado en Damasco, Dios le dijo a Ananías, Hechos capítulo 9, verso 13 al 15. Oiga bien, Ananías le dijo al Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos. Oiga bien, santos, los separados, los limpiados. Oiga bien, los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol mismo lo relató años después. La voluntad de Dios, que se menciona también en 2 Corintios y Gálatas, así también como en el libro de los Efesios. Se incluye aquí en esta carta el nombre de Sóstenes, que debía ser el mismo que aparece en el libro de los Hechos, capítulo 18 y verso 17. Ahora escuche bien.
que debe de ser el mismo, oiga bien, debe de ser el mismo, alabado sea el Señor, del cual habla Pablo. Pablo une su testimonio al de este creyente. Ahora, ¿quién era Sóstenes? Vamos a ver la autoridad de Sóstenes. Número 1, era hermano. Oiga bien, hermano en la fe. Número 2, ratificaba lo que Pablo decía. Estaba de acuerdo. Escuche bien, estaba de acuerdo, creyendo lo mismo que Pablo enseñaba. Número 3, provenía de la misma iglesia que recibía la carta. Era miembro allí. Y había dejado su fe anterior y se había sufrido por ello. Había también sufrido persecuciones, igual que Pablo. La relación entre el apóstol y un miembro de la iglesia de Corinto era una buena base para su mensaje consistente. Quiere decir que Pablo, a través de Sóstenes, tenía el apoyo con lo que Pablo estaba hablando en esa carta. Los destinatarios son mencionados de forma extensa, algo no habitual. Ahora, escuchen bien. De esa manera, Pablo ya comienza a hacerles una exhortación. Y fíjense que hablamos anteriormente, el lunes pasado, que cuando Pablo comienza, no viene con un regaño. Oiga bien, no va directamente, como decimos nosotros, al grano. Va primeramente suavizando con palabra, para luego entonces traer el problema de los corintios. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Pablo ya comienza a hacerle una exhortación. De esa manera ya Pablo comienza a hacerle exhortación y si ellos hubieran reflexionado en todo lo que allí era sugerido, no habrían necesitado más. Además se dirige solo a la iglesia en su totalidad y no a los individuos. Él no va directamente a una persona, lo generaliza. Bendito sea el Señor. Pablo le denomina la iglesia de Dios. A todos los miembros los denomina la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Que solo ocurre en el encabezamiento de esta epístola y la siguiente. Ahora, nada es casual en la escritura, pero aquí el propósito deliberado se hace evidente. Uno de ellos se relaciona con el profundo contenido de la carta. La necesidad de llevar una vida acorde a la voluntad de Dios. Si la iglesia pertenece al Señor, Él, no el pastor, no el evangelista, no el llamado apóstol, no el llamado profeta, oiga bien, no el líder conciliar, dice, si la iglesia pertenece al Señor, porque Él fue que murió por ella, dice la Biblia en el libro de Efesios, y se entregó a sí mismo por ella, el Señor. Él tiene la autoridad para reclamar tal comportamiento. Él es el dueño de la iglesia, no son los hombres, no son los seres humanos. Por eso es que Pedro dice bien claro que ningún pastor ni ningún ministro puede adueñarse de la iglesia. Bendito sea el Señor. Desde el principio los lectores de esta carta, los de aquel entonces y los de ahora, debemos de tener en cuenta quién es el Señor de la iglesia. Para algunos ministros se le ha olvidado que el Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Que el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Bendito sea el Señor. La iglesia es de Dios porque se rige por su palabra. No por el reglamento, por su palabra. Oiga bien, y es dirigida por el Espíritu Santo. Jesucristo la compró en la cruz. Nosotros simplemente somos instrumento. El pastor es simplemente instrumento de Dios en la tierra. El evangelista, instrumento de Dios en la tierra. El líder conciliar, instrumento de Dios en la tierra. El dueño se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, Jesús la compró en la cruz. Efesios capítulo 5, 23 al 27 dice, porque el marido, y trae esta relación,
utiliza un ejemplo terrenal para que el hombre lo pudiera entender. Utiliza ahora el matrimonio. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo? Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y dice, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? El mismo texto bíblico lo dice. No tiene que ir a ningún otro lugar. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por la iglesia. Se sacrificó por la iglesia, por usted y por mí. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿A fin de qué? Dice, de presentársela a sí mismo, se sacrifica por ella. Oiga bien, para luego presentársela a Él mismo. ¿Cómo? Una iglesia gloriosa, no mediocre, una iglesia no derrotada, una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa con manifestación de poder, para que la gente cuando vea la iglesia sepa realmente que es una iglesia poderosa, no política. Oiga bien, no poder político, ni con frentes ni uniones políticas con nadie. Alabado sea el Señor. Una iglesia poderosa espiritualmente hablando. Bendito sea el Señor. Por ahí cantan, no es con jabalina, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Y después se van a hacer movimientos políticos. Y frente con los políticos y con los impíos se unen para hacer frente contra ciertos movimientos. Bendito sea el Señor. Oiga bien, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia no es propiedad del concilio, la iglesia no es propiedad del apóstol, la iglesia no es propiedad del profeta, la iglesia no es propiedad del evangelista, ni tampoco de la organización de los hombres. Las escrituras dicen en 1 Pedro capítulo 5 verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia. Oiga bien, no por ganancia, dice Pedro, deshonesta, sino con ánimo pronto, como teniendo señorío, como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esa palabra grey viene del latín grex, con X al final, grex, que significa rebaño. Es usada para representar a la congregación de fieles bajo el cuidado de un pastor, no bajo el dominio de un pastor, no bajo el dominio de un evangelista, no bajo el dominio de un apóstol, no bajo el dominio de un profeta. Por otro lado, la frase iglesia de Dios también es una advertencia sobre el tema que trataría enseguida. Si la iglesia es de Dios, no es de Pablo, ni es de Apolo, ni tampoco de Cefas, o sea de Pedro. Quiere decir que la iglesia no es mía. Oiga bien, la iglesia no es de Gille, que ya partió con el Señor. La iglesia tampoco es de Julio Rivas, que todavía está vivo, por lo menos hasta donde sé. La iglesia no es de Jorge Rasky, que también está vivo hasta donde sé. La iglesia no es de Jeñito, que ya partió con el Señor. Tampoco de Torres Ortega, que ya partió con el Señor. Porque yo recuerdo que durante esos años 80 había ese problema. Unos eran de Jeñito, otros eran de Gille, otros eran de Rasky, otros eran de Torres Ortega y así sucesivamente. Y hoy día ya muchos de ellos que fueron hombres de Dios ejemplares, ya se fueron con el Señor. Algunos otros viven. Pero todavía existe en la iglesia. Unos son de unos, otros son de otros. Bendito sea el Señor. Yo soy de tal concilio.
y aquel es de otro concilio. Y como yo soy de este concilio, yo no me mezclo con lo de aquel concilio. Y unos son de un lado y otros son de otro. Eso lo encontramos dentro de la iglesia y las divisiones dentro de las mismas iglesias, entre los mismos concilios, mi amado hermano. Y no se mezclan unos con otros. Teniendo en cuenta las fuertes amonestaciones que seguirían, Pablo comienza a recordarle que la posición de los corintios era santificados en Cristo Jesús. Y el llamamiento a ser santo. La mención de otras iglesias hace que la responsabilidad sea mayor. La mención de otras iglesias hace que esa responsabilidad sea mayor. Yo recuerdo que ya para allá en los 80 fuimos a hacer un evangelismo en la iglesia que yo perseveraba. Y fuimos a hacer un evangelismo allá en La Perla, en San Juan. Y cuando llegamos allí había una iglesia que iba a entrar a La Perla, iban a evangelizar también. Y cuando nos acercamos a ellos y comenzamos a hablar, inmediatamente se fueron, porque no se mezclaban con nadie. Estoy hablando de un concilio muy nombrado en Puerto Rico y a nivel mundial, porque no se mezclaban con nadie, no confraternizaban con nadie, no invitaban a alguien de otro concilio a predicar, tenía que ser dentro de ellos mismos, confraternizaban entre ellos mismos, no confraternizaban con nadie. Y escúcheme bien, Jesucristo siempre presente, capítulo 1, verso 1 al 3. Número 1, es quien envía a predicar al apóstol. Número 2, quien santifica a los creyentes. Número 3, quien debe de ser invocado. Número 4, quien nos da paz y nos da gracia. Y número 5, nuestro Señor. Ahora escuche bien. La oración de un apóstol, capítulo 1, verso 4 al 8. Escuche bien lo que dice Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él no dijo que se lo lleve el diablo ni le caiga fuego del cielo. Oiga bien, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, sabiendo los problemas que existían. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no nos falta ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del arrebatamiento de la iglesia. Que todos estos falsos apóstoles modernos, no me saque a ninguno, ni apóstolos, mujeres tampoco, no saque a ninguno creen en el arrebatamiento de la iglesia. Algunas y algunos, oiga bien, que los he escuchado, dicen, para engañar a la iglesia, que ellos creen en el arrebatamiento. Mentira del diablo y de ellos también, porque en la doctrina de reino presente, oiga bien, la doctrina del reino presente establecen el reino ahora. Y establecen, para poder establecer reino ahora, que es reino milenial, para establecer reino milenial ahora, el Kingdom Now, como le llaman aquí en los Estados Unidos, todo esto es falso, y los que están en América Latina y en Puerto Rico también, oiga bien, establecen que en el año 70, cuando las tropas del general Tito entraron a Jerusalén, allí se manifestó el anticristo, allí se manifestó el arrebatamiento y allí se manifestó la grande tribulación. Y todo eso ya sucedió en el año 70, para entonces traerle el reino ahora. Y todos ellos creen en eso. Pero engañan a la gente. No, si yo creo en el arrebatamiento. No creen en eso, mi amado hermano. Y mantienen la gente en la iglesia engañada. Bendito sea el Señor. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿Irreprensibles para qué? ¿Para cuándo?
el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el día del arrebatamiento. Pablo siempre empezaba sus oraciones dando gracias. Cuando pensamos en los corintios y todos sus problemas, nos admiramos de que el apóstol Pablo no se dejara llevar por el desánimo de lo que veía ni tampoco de lo que escuchaba. Además, deja claro que eso es lo que hace siempre sin depender de las buenas noticias. Por el hecho de ser creyente, ellos mismos ya eran motivo para que Pablo agradeciera. Oiga bien, en el versículo 5, existe la palabra todas las cosas. ¿En qué cosas está hablando Pablo? En la palabra. Oiga bien, y en el conocimiento. Quizás pensemos que todo eso le faltaba, pero Pablo sabía agradecer por lo que sí tenían. En todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. No es que los hizo ricos con oro ni con plata, ni con dólares americanos, ni con la moneda de un país. Dice bien claro, en palabra y en conocimiento. Oiga bien, fueron enriquecidos en palabra y en conocimiento. Bendito sea el Señor. Es posible que nuestra reacción sea pensar que la carta está dirigida a una iglesia espiritual, cuando no era así, y materialmente rica. Pablo le dice, en todas las cosas fueron enriquecidos. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, dice en Él, en Jesucristo. Oiga bien, no es lo mismo que rico. Los cristianos no habían recibido una herencia en dinero de sus padres, ni tenían talentos en abundancia por su condición humana, al menos. Pablo se refiere más bien a aquellas cosas en las que Dios había actuado, transformándolos en una congregación que disfrutaba de riquezas espirituales y no materiales. Pablo era apóstol de Jesucristo. Apóstoles de hoy día lo único que hablan de las riquezas materiales. Bendito sea el Señor. Nadie puede enumerar todas las cosas, pero la palabra indica que el apóstol tenía en mente tanto lo material, oiga bien, lo material como lo espiritual, lo terreno como lo eterno. Notemos que él mismo menciona alguna de ellas que se debe considerar más importante. Número 1, toda palabra. Quiere decir el mensaje transmitido oralmente. Número 2, toda ciencia. Está hablando del conocimiento superior al que Dios da. No está hablando de sabiduría humana. No está hablando de los conocimientos humanos. No está hablando del intelecto, sino el conocimiento superior que Dios da. Y número 3, el testimonio sobre Cristo que había sido confirmado. Y número 4, estaba hablando de todos los dones. Él dijo, nada os falta, el versículo 7. Aunque naturalmente el resto de la carta mostrará que ellos no entendían bien ni la esencia ni el uso de los dones. Pone énfasis. Oiga bien, pone énfasis especialmente al hablar del testimonio. No se trata de atesorar las riquezas materiales, sino espirituales que Dios tiene listas para nosotros, sino de hacerlas ver, compartirlas y transformarlas en algo útil. El testimonio es tanto lo que puede decir de nosotros como lo que nosotros decimos de Cristo. Por eso siempre les he dicho, lo más importante no es que usted se sepa desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo más importante para nosotros es que usted pueda citar 500 textos de memoria. Escúcheme bien. Lo más importante no es que usted tenga muchos diplomas, y eso no es malo tenerlo. Pero lo más importante es, como siempre he dicho, un buen testimonio habla más que 1000 palabras. Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Oiga bien, delante de los hombres, de aquí para allá, para que de allá para acá, dijo, vean vuestras buenas obras, el buen testimonio, el buen ejemplo.
manifestado a través de este cuerpo, las emociones, los sentimientos, la forma de pensar, el carácter, el temperamento, todas estas, la parte de nuestra personalidad que se proyecta de aquí hacia afuera, la gente lo puedan ver y vean entonces una transformación en nosotros para que puedan creer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces puedan creer que hay un Dios que transforma, que cambia, que perdona, que les quiere salvar. Bendito es el Señor. Y escúchame bien. Sin embargo, la gratitud por los dones presentes no es suficiente. Y Pablo recuerda a los corintios que aún están esperando la revelación final. ¿Cuál es esa revelación final? El arrebatamiento de la iglesia. Versículo 7. El versículo 8 vemos una referencia al juicio, pero Pablo expresa confianza en sus lectores cuyo comportamiento estaba lejos de ser sin mancha. El secreto está en la obra de Dios, no en los corintios. Oiga bien, el secreto está en la obra de Dios, no en los hombres. Vemos el testimonio de Cristo en el capítulo 1, versos 6 al 7. Número 1, dado por la predicación a los incrédulos. Número 2, confirmado por la aceptación de Jesucristo. Número 3, completado con todos los dones. Y número 4, el cual culminará en la misma manifestación de Jesucristo. Versículo 7. Ahora escuche bien. En el simple hecho de un saludo, Pablo lleva a proclamar al Salvador. En este breve trozo, una oración y su comentario, Jesús aparece otras 6 veces. Oiga bien, este breve trozo, una oración y su comentario, Jesús aparece otras 6 veces. El Cristo que se manifiesta, capítulo 1, verso 4. Número 1, quien nos salvó por su gracia. Oiga bien, versículo 4. Número 2, quien nos enriqueció con abundancia. Versículo 5. Número 3, el tema de nuestro testimonio. Versículo 6. Número 4, quien se manifiesta, se muestra y mostrará. Versículo 7 y versículo 8. Número 5, quien se confirma hasta el fin. Versículo 8. Y número 6, aquel con quien tenemos comunión. Versículo 9. Pablo agradece a Dios como algo natural en todo cristiano, lo que resulta múltiple y aumenta el cuadro presentado en los versículos anteriores. Los creyentes, capítulo 1, verso 4 al 5 y verso 8 al 9. Oiga bien, número 1, han recibido la gracia de Dios, versículo 4. Número 2, han sido enriquecidos en todo, versículo 5. Número 3, serán confirmados hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo venga a buscar la iglesia, versículo 8. Y número 4, tienen comunión con el Señor, versículo 9. Ahora vamos a ver la unidad, el llamado a la unidad que Pablo habla en esta carta del capítulo 1. Vamos a verlo aquí hasta el versículo 9. Bendito es el Señor. Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión. ¿Común unión? ¿Con quién? Dice, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Al orar, Pablo tiene en su corazón puesto tanto en quien le escucha. Oiga bien, ese Dios es fiel, como en quienes leen o lo narran. En realidad no está orando, sino explicando que dice al recordarlos en oración. Y hay un motivo por el cual siempre vale la pena orar. Tenemos a Dios cuya fidelidad no le permite faltar a su promesa. Fiel es Dios, que dijo Pablo, el cual confirmará hasta el fin.
Hay también un motivo para ser constante. Nosotros, serle fieles como Él es fiel. La fidelidad divina se demostró sobre todo en su Hijo Jesucristo, que es la cumbre de las promesas hechas en la antigüedad. El pueblo que las recibió y que no siempre fue fiel, el pueblo de Israel, ha dado lugar al nacimiento de un nuevo pueblo, aquel que vive en una comunión, cuyo eje es Jesucristo, no los hombres. Efesios capítulo 2, verso 11 al versículo 18. Pablo habla, mi amado hermano, de la fidelidad de Dios en el capítulo 1, versículo 9, número 1. Debemos recordar que Él es fiel, Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Salmo 19, verso 7 y 2 Corintios capítulo 1, verso 18. Número 2. Él también nos llamó a ser fieles. Número 3. Estamos en comunión con Cristo y su fidelidad nos mantiene en ella. Ahora, al cerrar esta introducción, encontramos una nueva mención de nuestro Redentor. Notemos la forma completa y ferviente en que se mencionan los títulos del que murió en la cruz por nosotros. Oiga bien, los títulos del que murió en la cruz por nosotros. Cristo que nos une en comunión. Capítulo 1, verso 9b. Número 1. Es hijo de Dios como desde el principio. Juan capítulo 1, verso 1. Número 2. Es Jesús el hijo de María, el hombre de Nazaret. Número 3. Es Cristo el Mesías prometido, el que salvará y honrará. Número 4. Es el Señor, lo que nos anticipa su gloria eterna. Y número 5. Es nuestro Señor y Señor de la iglesia, oiga bien, y de cada ser humano. Y sobre la base de esta apelación, la compasión divina, ahora nos disponemos a entrar en el tema. La unidad de la iglesia no es física, sino espiritual. Y vuelvo y le hago la pregunta que le hice anteriormente, el lunes pasado. ¿Está dividido Cristo? Cuando nosotros buscamos la palabra griega koinonía, significa comunión. En el versículo 9 aparece la palabra koinonía griega, traducida como comunión. Y es una expresión que tiene mucho auge actualmente y además es un concepto no testamentario básico. En griego dice literalmente comunión con su Hijo Jesucristo. Esa palabra koinonía, literalmente, cuando usted busca, alabado sea el Señor, significa comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que se conoce como un genitivo. ¿Y qué significa genitivo? Uno que pertenece o a una propiedad de. Esa comunión es algo que Jesucristo nos da. Y antes que nada, para que estemos unidos a Él, teniendo el mismo sentir, Filipenses capítulo 2. Y en consecuencia, para que estemos unidos a otro. Detrás del concepto de comunión o del término koinonía, hay más de lo que nosotros nos imaginamos en el castellano. La unión es profunda, pues procede del hecho de que ahora todos tenemos el mismo espíritu. Pensamos en lo mismo. Actuamos de la misma manera. Nos reunimos en un mismo lugar. Oiga bien, o nos sentimos identificados con los que se unen en otro. Lloramos cuando los demás lloran. Nos gozamos cuando ellos se gozan. Es en el fondo la base de la subsistencia y el progreso del cuerpo de Cristo. El espíritu que se mueve en ese cuerpo, el Espíritu de Dios, que es el que nos une. ¿En qué nos une el Espíritu de Dios? Nos une en una misma forma de actuar. Nos une una misma manera de pensar.
Bendito sea el Señor. Pidiendo y esperando y creyendo una misma cosa. Bendito Dios. Y escúcheme bien. La unidad de la iglesia. Número 1. Es el llamado a la unidad. Capítulo 1, verso 10 al 25. Número 2. Motivos para la unidad. Le encontramos, mi amado hermano, el capítulo 1, verso 26 y el capítulo 2, verso 5. Y número 3. Encontramos la unidad de la iglesia. Oiga bien, encontramos el capítulo 2 y el versículo 6 y capítulo 3, versículo 4. Encontramos lo espiritual, así también como lo carnal. El número 4, encontramos el misterio de la iglesia. Y número 5, encontramos el misterio de los apóstoles. Capítulo 1, verso 10 y capítulo 4, verso 21. A partir del capítulo 1 y en el verso 10, el apóstol entra de lleno a tratar los temas que le preocupan de la vida de la iglesia en Corinto. Decimos que entra de lleno, pues lo hace de forma abrupta ahora, que sorprende por no ser la que usa de forma habitual. Ahora Pablo va cambiando. Estos problemas son muchos y variados, más o menos una docena, según cómo se los clasifique. No hay en el Nuevo Testamento otra iglesia que presentara tantas características negativas a la misma vez. Lo que valoriza el aprecio demostrado por Pablo en los saludos iniciales. Y al mismo tiempo debe servir para que midamos la seriedad de las dificultades que puedan enfrentar nuestra propia congregación. Ni una vez el autor insinúa que debe dejar la congregación o producir una división. Ante los problemas que Pablo tenía en la iglesia de los Corintios, nunca insinuó ni habló de que la gente se fuera, ni que tampoco se dividieran. La redacción comienza en un cuadro de la situación, una apelación apostólica y una descripción de los motivos que han llevado a ella. Luego, profundiza el tema en aspectos más doctrinales, por ser la relación entre el Espíritu y la carta, o entre el ministerio de la iglesia y el apóstol. Pablo, aquí, mi amado hermano, el capítulo 1, verso 10 al 25, hace un llamado a la unidad. Y aquí encontramos el cuadro de la situación, versículo 10 al 17, ya nos estamos preparando para orar. Dice, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, oiga bien, habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hablando una misma cosa, creyendo una misma cosa. Y siempre he dicho que la iglesia actual es una iglesia fragmentada en muchas doctrinas, muchas enseñanzas que entraron a través de la historia, a través de los tiempos, dentro de la iglesia y se quedaron en la iglesia. Y unos están creyendo una cosa, otros están creyendo otra. Y sigue diciendo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, o sea Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Pablo dice, y hace la pregunta, ¿está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga fuiste bautizado en mi nombre, para que nadie diga, yo soy de Pablo, Pablo es mi líder, Pablo es mi guía espiritual. Él fue el que me bautizó, él es el que tiene el poder, él es el que tiene la autoridad, él es el que manda aquí. Dice, también bauticé a la familia Estéfana. De los demás, no sé si los he bautizado o a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oiga bien, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo podía echársela porque Pablo fue un hombre criado a los pies de Gamaliel.
Pablo era fariseo de fariseo. Pablo, mi amado hermano, era un hombre muy erudito, muy inteligente, muy sabio. Sin embargo, Pablo dice, no fui con palabras de sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bendito sea el Señor. Podemos decir que en la primera parte de este versículo 1 al 3, la palabra clave para describir a los cristianos es santos. Santos, separados. Oiga bien. 2. La segunda es enriquecido. Versículo 4 al 9. Y en esta tercera es unido. La primera parte es santos. La segunda parte es enriquecido. No rico, enriquecido en toda riqueza espiritual. Y la tercera es unidos. Versículo 10. Y son las características básicas que convierten a un grupo en la iglesia. Desde el punto de vista humano notamos varias cosas. Y lo primero que vemos es que Pablo, oiga bien, es que no se dirige a ellos con arrogancia. No les habla como jefe o el dueño de la iglesia. Él le dice, les ruego. Y se dirige a ellos como hermanos míos. Es importante usar una palabra afectuosa antes de hacer una reprimenda, un regaño o una exhortación. La exhortación paulina debe ponerse en contexto. Debemos hablar de tal manera que no haya divisiones. Y aquí tenemos un ejemplo de un líder que tenemos nosotros que mirar como líderes en la iglesia, como ministros de Dios. Imitar a Pablo en la forma que se refería a la iglesia, le hablaba a la iglesia. Bendito Dios. No se refiere a todos los cristianos que han de pensar lo mismo en cuanto a la política. Oye bien, no se refiere a que todos los cristianos han de pensar en lo mismo en cuanto a la política, el arte, la ciencia, etc. Tampoco hemos de considerar que todos deben pensar igual en todo lo referido a la misma vida de la iglesia. Hay aspectos en lo que es natural que haya diferencia, especialmente en aspectos prácticos. Algunos hoy se horrorizan de un culto tan espontáneo como parece que era el culto de los corintios, y a otros les entusiasmaría. Pero la pregunta es, si estamos unidos espiritualmente como para que nada de eso se produzca, oiga bien, estamos unidos espiritualmente como para que nada de eso produzca divisiones. Pablo promueve la unidad y no la uniformidad. Oiga bien, hablar una misma cosa probablemente haga referencia a que los corintios tuvieron varios maestros que enseñaban diferentes cosas sobre las cuestiones que Pablo trata en esta carta. Pablo entonces exhorta a una unidad doctrinal. Hay una doctrina fundamentales en la que todos tenemos que estar de acuerdo. Las doctrinas fundamentales no son el reglamento de la iglesia. Las doctrinas fundamentales tenemos que estar todos de acuerdo. Hay un arrebatamiento doctrina de la iglesia fundamental. Hay un Espíritu Santo, doctrina fundamental. La doctrina de los dones, la doctrina de las lenguas. Alabado sea el Señor, y así sucesivamente. Son doctrinas fundamentales donde todos debemos de estar de acuerdo. Sin embargo, hoy día encontramos congregaciones que creen una cosa y otros creen en otra. Bendito sea el Señor. Pablo entonces solta una unidad doctrinal, que estén todos de acuerdo, pensando una misma cosa, creyendo una misma cosa. Debían estar unidos internamente en una misma mente y externamente en un mismo parecer. Versículo 10. La unidad no incluye la misma mente y el mismo parecer. Oiga bien, la unidad que no incluye la misma mente y el mismo parecer no es verdaderamente una unidad. ¿No están de acuerdo? Las escrituras dicen, ¿podrán estar dos juntos si estuvieran de acuerdo? No pueden estar de acuerdo. Hoy tenemos uniones dentro de las iglesias, frentes que se han unido
con diferentes tipos de doctrinas, inclusive hasta con los idólatras y con los espiritistas. Uniones, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Escuche bien, la unidad que no incluye la misma mente y el mismo parecer no es verdadera unidad. No es que los creyentes tuvieran que ser copias de otros, sino que debían tener la misma opinión en cuanto a la doctrina cristiana y básico estilo de vida. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien, con esto termino. Luego notamos la mención de la familia de los de Cloé, versículo 11, que habían viajado a Éfeso para que el apóstol tuviera informado de todo lo que ocurría en Corinto. No se trataba de chismosos, escúcheme bien, no se trataba de chismosos en la iglesia, ni como dicen en Puerto Rico, bochincheros. Pues si no, Pablo no los hubiera escuchado o los habría condenado. La forma de que Pablo se refiere a las informaciones que le llevó la familia de Cloé pone sobre el tapete un delicado tema práctico. Cuando una información deja de ser tal para transformar, cuando una información deja de ser tal para transformarse en un chisme o en un bochinche? No es fácil dar una respuesta definida. Lo crucial radica en la intención con que se transmite o se comenta algo y el resultado que se busca y se prevé. Bendito sea el Señor. Si el resultado es la corrección de algo que se presume malo, hay una intención positiva. Aquí no hay chisme ni tampoco hay bochinche. Si lo único que puede esperarse es una perturbación como el prójimo o una afirmación del propio criterio, tal mezquindad no procede de ser la voluntad de Dios. Tiene que ver mucho con la persona a la cual se transmite algo. Y sin duda, los de Cloé pensaban que Pablo solo podía influir para bien, no para mal, no para formar un revolú dentro de la iglesia. Oiga bien, para bien en las cosas en que ellos le querían solo informar, sino también aclarar. No llevaron las noticias a cualquiera, sino al fundador de la iglesia, que pensaba ir más allá, que pensaba ir allá y debía de saber en qué condiciones llegaría. En la actualidad hay mucho que se puede y quizás debe decirse a un pastor, pero no a nosotros, solamente al pastor de la iglesia. Y con esto termino en esta noche y le invito a estar con nosotros el próximo lunes, donde vamos a continuar con la tercera parte de este estudio. Alabado sea el Señor. Tercera parte de este estudio en esta noche, el cual le hemos puesto por tema, alabado sea el Señor, la unidad de la iglesia no física, sino espiritual. Y la pregunta, ¿está dividido Cristo? Hemos tocado la segunda parte. El lunes que viene continuaremos con la tercera parte de este estudio. Por lo tanto, le invitamos que esté con nosotros, no se lo pierda. Invite a sus amigos, sus familiares. Y tan pronto terminemos, compártalo. Recuérdese, siempre le he dicho, nosotros no recibimos dinero por esto, ni de las plataformas de Facebook, ni YouTube tampoco. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta noche. A buscar por aquí en el teléfono los hermanos que se han comunicado con nosotros en esta noche. Tenemos por aquí, como les dije anteriormente, hermana Aggie Domenech. Por aquí está también Sonia Domenech. Por aquí está también Blanca Iri. Zulma Rocho, Dios te bendiga, Zulma. Y también a Piro. Alabado sea el Señor. Pide oración por Héctor, por sanidad, y también por Ángel Luis. Por aquí tenemos Gloria le sea, mi cuñada. Dios te bendiga, Gloria, en esta noche. Alabado sea el Señor. Ivonne Botero, miembro de la iglesia aquí en Patterson. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Alabado sea el Señor. Carmen Rodríguez, Dios te bendiga acá en esta noche. Aquí está nuestra hija Suanet Latimer. Dios te bendiga. Recuérdate, tenemos por ahí un compromiso
Alabado sea el Señor. Sixta Espinal, Dios te bendiga, Sixta, en esta noche y a toda tu familia. Alabado sea el Señor. Por aquí tenemos, alabado Dios, Evelyn González. Dios te bendiga, hermana Evelyn. Nilda Suárez Morales. Dios le bendiga también esta noche. Luz Delia, Dios te bendiga, Delia. Vamos a estar orando por todos en esta noche. Vamos a orar por esas peticiones que ustedes tienen, por las mías también, de mi esposa. Vamos a orar por los enfermos. Y usted crea, Dios tiene poder. El brazo del Señor no se ha cortado ni para sanar, ni contestar nuestras peticiones. Y Dios se complace en contestar nuestras peticiones. Dios tiene poder. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Te damos las gracias, Padre bueno, por la bendición que nos has dado una vez más en esta noche de poder estar con nuestros hermanos a través de esta plataforma y de este programa. Señor, miren, esta hora te presentamos todos aquellos que vienen en esta noche arrepentidos y confiesan a Cristo como Salvador personal. Te pedimos, Señor, que perdone sus pecados, que escriba su nombre en el libro de la vida, y aquellos que en esta noche están apartados pero se reconcilian contigo, Señor, perdónalos, restáuralos y llénalos de tu Espíritu Santo. Mira las peticiones del corazón de mis hermanos y las mías de mi esposa. Contéstalas en esta noche. Glorifícate en cada petición de Dios mío. Mira las peticiones de mis hermanos, contéstalas en esta hora. Glorifícate, Señor, en cada petición contestada. Y cada petición contestada sirva de aumentar nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual. Señor, fortalecernos espiritualmente, Padre bueno. Cada petición glorifique tu nombre, Señor. Padre bueno, y mira aquellos que están enfermos, incluyendo los de COVID-19 en el mundo, también los de Padre bueno, los que están en esta hora enfermos también con la variante Delta y cualquier enfermedad en esta hora. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. En esta noche se ha predicado tu palabra, se ha enseñado tu palabra. Confirma en esta hora tu palabra con señales, con milagros, con sanidades. Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están atados y oprimidos por el diablo. Aquellos que están, Padre bueno, en esta hora, que oyen voces, que le dicen que se maten, que se quiten la vida. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra que dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y lo echó fuera con la palabra. Ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Por esa palabra, con la autoridad de esa palabra, proclamamos liberación en esta hora. Y por tu palabra que dice, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu, en el cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Padre bueno, ahora mismo aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Padre, por tu palabra. Ahora también para Nisa Pérez O'Neill. Ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, por tu palabra. Ellos reciben Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesucristo. Y ese Espíritu se mete por dentro. Y el fuego quema, transforma, regenera. Y produce nuevo nacimiento espiritual, Padre bueno. Te damos la gloria. Te damos la honra. Bendice a todos mis hermanos en esta hora. Y glorifícate, Señor, en cada uno de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo lunes, recuérdense, de 8 a 9 de la noche, en este su programa cibernético, Cristo, la luz del mundo. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga en esta noche.